relacionada con los cambios de estado de la materia. Cuando nosotros hablamos de la materia a nivel de la naturaleza, podemos ver que la materia puede tener dos tipos de cambios. Unos cambios que denominamos físicos y otros cambios que denominamos químicos. En ese caso, entonces la materia puede tener dos tipos de cambios. Los cambios físicos, que es donde no va a cambiar su composición interna. Puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño, pero su composición sigue siendo la misma. Y en el caso de los cambios químicos, vamos a ver que la materia va a tener una reacción y automáticamente se va a transformar en una sustancia totalmente diferente. Por tanto, podemos decir que los cambios de estado de la materia pueden ser de dos tipos. Los cambios físicos donde la materia no cambia su composición interna, cambia de forma o de tamaño, ¿listo? Pero su composición interna no va a cambiar. Aquí hablamos, por ejemplo, de cuando cortamos una hoja de papel o el otro caso es los cambios de estado del agua. Bien, y la otra, cuando hablamos nosotros de los cambios químicos, en ese caso la materia va a cambiar su composición interna. La materia va a reaccionar y se va a transformar. Entonces, si volvemos al ejemplo de la hoja de papel, cuando yo cojo la hoja de papel y la quemo, me queda ceniza y se genera también el humo que puede ser dióxido de carbono, ¿no? Entonces, automáticamente vemos que hay una reacción y una transformación de la sustancia. Otro caso es el caso de la fermentación de la leche. Cuando tomamos la leche y la dejamos, por ejemplo, fuera de la nevera una semana, la leche tiende a fermentarse y este también es un cambio químico. Muy bien, vamos a hablar un momento acerca de los cambios físicos de la materia. Bueno, estos cambios físicos de la materia, como les había dicho, entonces no va a cambiar la composición interna, ¿no? Y aquí vamos a citar como ejemplo este que tenemos acá en el gráfico, que son los cambios de estado del agua como tal. Entonces vamos a imaginar, vamos a tomar agua de la llave y la vamos a colocar en el congelador. Entonces, claro, el agua que está en estado líquido, si yo la tomo y la paso al congelador, disminuyo su temperatura, el agua de líquida pasa a sólida. Miren la flechita. A este cambio de estado, nosotros lo conocemos como la solidificación. Pero si cogemos este cubo de hielo, lo sacamos de la nevera y lo ponemos encima de una mesa, a ese hielo deja de ser sólido y se vuelve líquido. Entonces, cuando pasa de sólido a líquido, a ese cambio lo llamamos fusión. Veamos la flechita, ¿no? Entonces, aquí vemos que sigue siendo agua. El agua puede estar en estado líquido o el agua que puede estar en estado sólido. Sigue siendo agua. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Si tomamos el agua líquida y la colocamos, por ejemplo, en la estufa y encendemos la estufa, sometemos el agua al calentamiento, esa agua que estaba en estado líquido pasa a volverse un gas, pasa a estado gaseoso. Y a ese cambio lo conocemos nosotros como la evaporación. Pero si nosotros le colocamos si dejamos la olla en la estufa y le colocamos una tapa a la olla y el agua empieza a evaporarse, cuando ese vapor de agua choca contra la tapa, automáticamente deja de ser gaseosa y se vuelve nuevamente líquida. Es decir, pasa de gas a líquido. Y a este cambio de estado, veamos aquí la flechita que viene hacia abajo, de gas a líquido, a ese cambio lo llamamos nosotros condensación. Es decir, el agua se condensó. Bueno, entonces, claro, entonces hablando nosotros acerca de estos cambios de estado, entonces aquí podemos decir que hay otro, aquí en este caso vuelve y juega, tenemos que, aunque está en estado líquido aquí el agua, si pasa a estado gaseoso sigue siendo agua, pero en forma de gas o en forma del vapor de agua que nosotros conocemos, ¿listo? Bien, por esa razón es que decimos que es un cambio de estado físico. Otro cambio de estado es cuando hablamos de la sublimación, es decir, cuando yo la tengo en estado sólido y automáticamente pasa directo de estado sólido a estado líquido. Y a este cambio de estado lo llamamos sublimación progresiva.
Otro ejemplo, un ejemplo en este caso de estado sólido podemos hablar del hielo seco. El hielo seco que se utiliza en los refrigeradores industriales, que simplemente uno toma un bloquecito de hielo, lo saca del refrigerador o del congelador industrial y automáticamente él se empieza a deshacer. ¿Por qué? Porque pasa de sólido directamente a gas. Entonces a eso lo llamamos sublimación progresiva. Cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, entonces en ese caso lo llamamos sublimación regresiva. Ese es el cambio, ¿no? Entonces, estos serían cambios físicos a nivel de la materia. Hay otro cambio de estado que es cuando pasa de gas al estado plasmático. Es decir, cuando tenemos las partículas en estado gaseoso y alcanzan altísimas temperaturas y quedan fuertemente ionizadas o cargadas, entonces a ese cambio de estado lo llamamos ionización. Pero cuando estas partículas pierden su carga eléctrica o quedan desionizadas, a este cambio de estado también se le denomina desionización, ¿no? Entonces es como el nombre que se le da por ese cambio que van adquiriendo, pero sigue siendo la misma sustancia, no cambia la sustancia, ¿no? Bien, entonces estos serían los cambios físicos de la materia. Vamos a pasar entonces ahora a los estados químicos. Habíamos dicho que cuando hablamos de, bueno, aquí, la evaporación cuando pasa de líquido a gaseoso, condensación de gaseoso a líquido, fusión de sólido a líquido y la solidificación de líquido a sólido. Sublimación progresiva de sólido a gaseoso, sublimación regresiva de gaseoso a sólido, ionización de gaseoso a plasma, y la desionización de plasma a gaseoso. Muy bien, cambios químicos. Entonces les decía que los cambios químicos, la materia cambia su composición interna. ¿Por qué? Porque ella reacciona y se transforma en otra, ¿no? Aquí hablamos de un ejemplo. Hablamos primer caso, la oxidación. Aquí tendríamos dos ejemplos. Uno es cuando uno deja un pedazo de metal a la intemperie. Entonces, por ejemplo, el hierro, que se forma esta capa amarillenta. Cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno del aire como tal, y entonces sufre este proceso que lo llamamos oxidación. Igual ocurre con algunas frutas y verduras, por ejemplo, el caso de la manzana. Cuando la manzana contiene una sustancia que son los polifenoles, que cuando reaccionan con el oxígeno del aire como tal, entonces se forma esa capa como marrón negruzca, que representa lo que es el proceso de oxidación como tal. Otro es la combustión. Por ejemplo, hablamos de la combustión cuando se quema la madera o cuando se enciende un fósforo, ¿no? Aquí hay una transformación, una reacción y una transformación de la sustancia. Otro caso es el caso de la respiración. En el caso de nosotros, cuando tomamos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono. Ese es un cambio químico como tal, ¿no? Otro proceso también podría ser el proceso de la digestión de los alimentos a nivel de nuestro cuerpo. Otro caso también es el de la fotosíntesis, cuando las plantas toman a través de sus hojas el dióxido de carbono y a través de las raíces toman el agua y las sales minerales. Y realizan el proceso de la fotosíntesis gracias a la clorofila y a la luz solar, ¿no? Para poder producir glucosa, por ejemplo, cuando hablamos de generar un fruto como tal, entonces ahí hablamos de ese proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y también eliminan el oxígeno como tal. Otro cambio químico es la fermentación. Cuando dejamos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el jugo de la uva que se fermenta y se produce el vino, o cuando se deja la leche fuera de la nevera por varios días y tiene el proceso de fermentación, o cuando uno normalmente en la cotidianidad lo llama como se cortó la leche, ¿no? Y la putrefacción, por ejemplo, cuando se descompone materia orgánica puede ser como la carne o las verduras, las frutas, bueno, en fin, esos también serían cambios químicos como tal.